Hola muchachos, ya vine. Aquí el teniente Oxoplay del Servicio Especial de las Sombras para lo que sería una guía de Lobotomy Corporation en la que hablaremos sobre el protocolo conejo. Oxoplay, the video games which Sound Soldier plays. Comandados por la Capitana Mio, el protocolo o equipo conejo es un grupo de mercenarios que tiene un contrato con Lobotomy Corporation, al cual podremos llamar durante nuestras partidas siempre que lo necesitemos. Su labor consiste en ayudarnos a reprimir anormalidades que se hayan escapado de sus unidades de contención e incluso pueden echarnos una mano con ordalias de alto nivel como las de medianoche y anochecer. Un ejemplo de ordalia bastante poderosa y que será prácticamente imposible de vencer sin la ayuda del protocolo conejo sería Comida Infinita, una ordalia del anochecer que suele aparecer durante el último colapso de Clifford, es decir, cuando el medidor llega a nivel 10. Esta ordalia hará casi imposible caminar por los pasillos porque estarán infestados de monstruos hambrientos, así que el protocolo conejo es una ayuda de élite que podemos contratar en cualquier momento de la partida para solucionar encuentros serios. Pero la cosa no viene gratis, porque si bien es cierto que los conejos pueden ayudar a darle la vuelta a una partida o bien rescatarla, cobrarán un cierto porcentaje de energía a cambio de brindarnos soporte. En la parte inferior de nuestra pantalla, justo al final, verás el icono del protocolo conejo. Al dar clic en él, se te desplegará un panel con distintas opciones y una explicación básica sobre las consecuencias de llamar a los conejos para pastar la hierba. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que te cobrarán un 25% del total de energía o cajas que hayas juntado hasta el momento en ese día, y será por departamento, pudiendo llamar hasta 4 escuadrones de conejos para enviarlos a diferentes departamentos. Así que digamos que si en algún determinado día la cuota diaria de energía que te piden es de 1400 puntos y tú hasta ese momento has juntado digamos 1250, llamar a un escuadrón te costará 310 puntos de energía aproximadamente, lo cual es bastante caro y te dificultará mucho llegar a la cuota final, pero llamarlos valdrá la pena siempre y cuando los llames para reprimir algo de riesgo Alep o incluso para una misión de represión de núcleo. Así que ten en cuenta esto y no desperdicies energía para encargos de nivel WAW o inferior, a menos que haya anormalidades de riesgo Alep causando estragos en la instalación. Y te preguntarás, ¿es buena idea gastar energía en más de un escuadrón? La respuesta sería no la mayoría de las veces, porque te saldrá muy caro, especialmente porque por alguna extraña razón si decides llamarlos al equipo de comando central te cobrarán 50% de la energía total acumulada, lo cual hace que deje de ser rentable. Así que intenta llamar solo a 1 o 2 escuadrones como máximo, sin olvidar que en el departamento de comando central te cobrará la mitad de puntos de energía, haciendo que en ocasiones te quedes sin la energía necesaria para cumplir con la cuota diaria. En todo caso, es mejor esperar a que la respectiva normalidad o amenaza se desplace a otro departamento y llamarlos en ese otro departamento si existe la posibilidad de hacerlo. Además, ten en cuenta que el departamento al que decidas llamarlos será aislado y no podrá entrar ni salir nadie, incluyendo anormalidades y empleados. Y sí, una de las desventajas de llamarlos es que eliminan a todo lo que se mueve, incluidos Zephyrans y empleados. Por eso, antes de realizar una llamada, asegúrate de evacuar a tus empleados primero. Por cierto, aunque pueden aislar los departamentos, habrá anormalidades que puedan escaparse si poseen habilidades de teletransportación como Alrine, Garra o el Rey de la Codicia. El equipo conejo pertenece a la compañía R y poseen habilidades de combate bastante fuertes, y aunque en algún punto de la historia se nos habla de otros equipos como el de los rinocerontes, solo se sabe que los conejos fueron la mejor opción para Lobotomy Corporation, ya que los rinocerontes destruyen todo lo que hay a su paso, incluyendo instalaciones y unidades de contención. Vamos, que son fuerza bruta y pura, pero que no encaja muy bien para el tipo de propósitos de Lobotomy Corporation, al igual que el equipo Reno, que recibe una rápida mención en la historia. Los daños colaterales serían demasiado altos, convirtiendo a estos otros dos equipos en una estrategia poco sostenible. Así que teniendo en cuenta todo lo anterior, solo llámalos cuando la situación sea bastante desesperada y cuando ya estés a punto de completar desafíos de dificultad alta. Bueno, eso no tiene sentido porque todo el juego tiene una dificultad bastante desgraciada y te hará gastar varios paquetes de pañales. Pero me refiero más a cuando se te hayan escapado varias anormalidades Alep, cuando estés enfrentando a alguna ordalia o cuando estés enfrentándote a enemigos problemáticos en las misiones de represión de núcleo, especialmente cuando estás teniendo problemas para completar ciertos días, ya que a partir del día 40 o quizá antes como por el 35 es cuando se empezará a notar el asco y la agonía que tendrás que pasar.
pasar. Claro, si es que aguantas. Ya ni te hablo del día 46 al 50, donde será prácticamente imposible el no necesitar la ayuda de los conejos. Una mejor idea es combinar los esfuerzos de los conejos con los de los empleados equipados con buenos ego, pero no se te olvide que nunca pueden verse los unos a los otros porque se atacarán entre ellos. Así que mientras en un departamento estás combatiendo anormalidades con empleados, en otro deberás irlo haciendo con conejos. Y algo malo es que, dado que los conejos no son de tu equipo, no podrás curarlos ni protegerlos con balas ni barreras como regularmente lo podrías hacer con tus empleados. Así que, aunque los conejos son bastante fuertes, habrá ocasiones en las que serán exterminados por las anormalidades y tendrás que ser lo suficientemente rápido para aprovechar la ventana de oportunidad que te brindaron e ir a terminar el trabajo, ya que las anormalidades se pueden subir vida o recuperarse por completo si los conejos no pudieron vencerles. Batallas en las que es muy buena idea solicitar el protocolo conejo sería contra la ave del juicio, contra la montaña de cuerpos sonrientes, contra Nada está ahí, Censurado, Yin y Yang, Noche Blanca, la Inquisidora o casi cualquier enemigo de riesgo Ale. Sin embargo, ve trabajando lo mejor que puedas para que tus empleados sean capaces de encargarse la mayoría de esos problemas o bien ser el relevo para realizar remates en caso de que los conejos sean derrotados. Podrás contratar a los conejos por primera vez una vez que desbloquees el departamento o equipo de disciplina y solo podrás llamarlos una vez al día. Por eso debes pensar bien en qué momento de la partida lo harás, porque no podrás hacerlo de forma ilimitada. Cada escuadrón contará con 32 efectivos de nivel 4 con 150 puntos de vida y salud mental que dispararán rondas de rifle de diferentes tipos de daño para maximizar el éxito de la misión. En dichas rondas se incluirán todos los tipos de daño: rojo, blanco, negro y pálido. Si alguna anormalidad se acerca demasiado a ellos, utilizarán un cuchillo que infligirá el mismo tipo de daño de su rifle de asalto, pudiendo ser igualmente rojo, blanco, negro y pálido. Así que si estás teniendo problemas, calcula bien tus estrategias y llama al equipo conejo en el momento adecuado para que no tengas que destruir tantos teclados. Si te está gustando todo este contenido y todas estas guías con tips, no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita para que seas notificado y compartir con tus amigos. En el canal tenemos más guías que te pueden ser de utilidad. Cambio y fuera.